día como hoy, John Lennon hubiese cumplido 80 años. Este hombre, que claramente fue uno de los músicos, uno de los artistas más influyentes, hasta el día de hoy, también se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno norteamericano, puesto que era un líder pacifista. Hoy, entre otras cosas, comprenderemos cómo fue el último día en la vida de John Lennon. Hoy, en Secretos Forenses, analizaremos cómo murió John Lennon. This evening, John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, we were unable to restore the life of Mr. Lennon. Ahí vemos algunas de las declaraciones de las personas que acompañaron a John Lennon durante los últimos instantes de su vida. Es bien sabido que existe una serie de mitologías, de teorías de conspiración respecto a las razones de por qué finalmente este hombre, tremendamente un artista que es hasta el día de hoy un líder referencial, no solo en el pacifismo, sino en la música, tan solo no popular, sino también incluso aquella más de vanguardia. Trataremos de entender, a propósito de lo que nos tiene que contar Carlos Gutiérrez, de qué manera finalmente este hombre pierde la vida. Asimismo, trataremos de velar por qué querían verlo muerto, a quiénes incomodaba y cuáles son las posibilidades de que si este hombre pudo, quizás bajo otras circunstancias, haber quedado ileso de ese ataque del 8, finalmente del 9 de octubre, cuando hubiese cumplido 80 años el día de hoy. Querido amigo. En este momento vamos a ir a ver de inmediato una gráfica con la forma de... ahí está la ficha técnica, perdón, del caso. Sabemos que el nombre completo de John Lennon es John Winston Ono Lennon. Él fue caracterizado como cantautor y activista. Su fecha de muerte fue el 8 de diciembre de 1980. La hora de su fallecimiento quedó establecida a las 11:15 p.m. El lugar, la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y la escena del crimen en el edificio Dakota, en la misma ciudad. Hay que entender de que en esa fecha John Lennon, siendo que hace un tiempo ya se encontraba fuera de la banda Los Beatles, había estado haciendo una carrera independiente muy exitosa, o sea, quizá aunque a algunos le incomode, hay que decir que hay que reconocer que este hombre era verdaderamente el alma de esa agrupación musical. Tenemos una gráfica que queremos compartir con ustedes, la vemos de inmediato. Esta es la gráfica del arma utilizada, Carlos, ¿no? Exactamente. Este fue el arma que utilizó el asesino de John Lennon. Es un arma de característica del tipo revólver con 5 tiros de marca Charter Arms, calibre .38 especial. Eso, por favor, recuérdenlo muy bien en su casa porque vamos a ir conversando sobre estos detalles durante este programa. Carlos, una pregunta. Veíamos en la fotografía el calibre del arma 38. Me llama la atención que tiene el cañón corto. Así es. ¿Eso ayuda a que cuando salga el disparo salga con mayor potencia o va perdiendo velocidad y potencia a medida que va avanzando? La característica de ese cañón es que al ser más corto es preparado y esa arma es fabricada para un enfrentamiento mucho más cerca, de 3 a 5 metros idealmente. Perfecto. Si es mayor a eso, el calibre y el proyectil va a ir perdiendo fuerza y direccionalidad porque el cañón es muy corto. Perfecto. Ok, para seguir entendiendo cuáles son los objetos que le dieron muerte a John Lennon, hay un detalle del cual se ha hablado muy poco y que da cuenta respecto de las características de la bala, que no es una bala común. No solo eso, sino que la manera en que el asesino John Lennon logra por fin conseguirla es también parte de lo que hoy día queremos revisar. Carlos, atención, mira. Aquí viene la ficha de la bala. Exactamente, ahí tenemos la ficha y la gráfica de la bala para que todos puedan verlas en su casa y entender esta característica. Esta es una munición muy especial que se llama balas Hollow Point,
¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ven en la gráfica, en la punta tiene un pequeño orificio, un hueco, donde eso permite la expansión de la dimensión del proyectil. Ahí lo estamos viendo claramente en la gráfica, de la expansión es mucho más amplia de lo normal y finalmente esto es creado con un solo objetivo: generar mucho más daño de lo que generaría un proyectil normal y además detener a la persona. Es decir, que la persona no siga corriendo. Con las balas de punta normal o redondeada, normalmente la resistencia es menor. Con esta la resistencia es mucho más amplia y puede detener fácilmente a una persona. De hecho, fue diseñada para que los policías la puedan utilizar. Carlos, bajo esa lógica de esta bala especial que tú estás hablando y que además todo lo que están dibujando hasta ahora nos habla de una persona que al parecer quería matar, no quería hacer daño, quería matar de lleno, y lo vamos a ir conversando en el capítulo. Estas balas son de acceso libre. Cualquiera puede acceder a este tipo de balas. Sabemos que las armas en Estados Unidos son prácticamente los supermercados. El supermercado, pero, claro, pero este tipo de bala que es especial, que es mucho más dañina, ¿cualquiera puede acceder o tienes que tener algún tipo de permiso especial? Sí, cualquier persona puede comprar este tipo de armamento. Obviamente las personas que conocen de armas de fuego las utilizan o porque son policías o muchas veces porque son personas que son cazadores. Y también es utilizada en esa característica estas armas de fuego. De caza. Esta munición, perdón, para cazar. Porque tal como les dije anteriormente, va a ayudar a detener el movimiento de algo donde ustedes quieren impactar. Perdón, esa forma de flor que se ve en esta fotografía, ese efecto se produce en la bala, no bien impacta a una persona, incluso en partes blandas, donde hay órganos que no ofrecen mayor resistencia como los huesos, por el solo hecho de hacer contacto con la víctima, genera esa abertura y por lo tanto va dejando como una especie de canal mucho más grande. La perforación es mucho más importante en la persona. Exactamente, sí. De hecho, si vamos nuevamente a la gráfica, por favor, para que la puedan ver en su casa, si se dan cuenta, dentro de este proyectil existe el plomo. Está recubierto por una camisa de cobre, como las usan muchas veces los proyectiles, pero dentro de esto está abierta la parte del plomo. ¿Qué quiere decir? Que el plomo es mucho más débil y resiste mucho menos el impacto con algo. Y eso es lo que genera esta apertura mucho mayor, donde genera todo este gran daño en el cuerpo humano o en el caso de cazar en la casa. Vamos al momento, al día, las últimas horas de vida de John Lennon. Como ustedes saben, él vivía en un lujoso edificio de departamentos que existe frente a Central Park, ¿cierto? Este famoso parque que está en la isla de Manhattan, en Nueva York. Si bien él vivía una vida relativamente austera, con pocas cosas, la verdad es que estaba perfectamente muy bien ubicado en lo que hoy día se conoce como parte del barrio alto de aquella ciudad neoyorquina. Esa vez fue un día tremendamente activo. Tuvo una agenda llenísima John Lennon junto a su pareja Yoko Ono. Recordar que ellos ya tenían a su hijo mayor, Julian Lennon, y ellos estaban en una reformulación de su existencia como familia, porque el pequeñito ya había nacido, John Lennon, a quien tuve el gusto de conocer, y John Lennon quería en esta oportunidad estar mucho más presente como padre. Sin embargo, siendo ambos padres artistas, no querían estar ajenos a seguir progresando en su carrera. ¿Qué es lo que pasa? Annie Leibovitz, la famosa fotógrafa, visita a John Lennon y Yoko Ono en su propia recámara para sacarle esta gloriosa y ya icónica fotografía de ellos desnudos, precisamente para la revista Rolling Stone. Muy interesante lo que pasa en aquel día, porque luego de sacar esta instantánea, comienza una entrevista al grande entre los grandes, John Lennon, y él hace la siguiente declaración, como si supiera lo que estaría por venir, como un último intento por aferrarse a la vida. Dice John Lennon para la revista Rolling Stone del año 1980, una edición póstuma: la gente quiere héroes muertos, como Sid Vicious, como James Dean. A mí no me interesa ser un héroe muerto, así que olvídense, olvídense. Esas fueron las palabras que están impresas en la entrevista que saldría días después de la revista Rolling Stone, luego de sacarse esa icónica fotografía en el día de su asesinato.
Tremendamente conmovedora esa frase, si la escuchamos nuevamente el día de hoy, a 40 años de su muerte, de verdad que es estremecedora, porque, a ver, la pérdida de John Lennon no solamente fue para su familia, para sus más cercanos, sino que para el mundo entero. Esto hasta el día de hoy sigue calando muy hondo y sigue planteando el cuestionamiento de la salud mental, porque finalmente vemos que muere a manos de un fanático que se levantó con la idea un día de planificar este asesinato hasta que logró llevarlo a cabo a la perfección. Ahora, yo te quería preguntar, Carlos, porque no me deja llamar la atención que esto se haya dado en un contexto de absoluta normalidad. O sea, a este sujeto no le importó que hubiese más gente alrededor, no le tembló la mano al realizar estos disparos. O sea, él percutó el arma y lo hizo y ya. Yo no sé si esto hubiese sido distinto, quizás si hubiese estado en otro contexto, porque el disparo se produjo a muy poca distancia de John Lennon. Si hubiese estado en un lugar más abierto, por ejemplo, ¿hubiese sido diferente el destino del músico? Es muy probable que al estar en otro lugar con mucho más gente, por ejemplo, o en un lugar con mayor aglomeración, alguno de esos proyectiles le hubiera pegado a otra persona. Oh. Recordemos, y lo vamos a ir viendo durante el episodio, pero aquí les voy a dar el primer adelanto. A ver. John Lennon, el Chapman, utiliza el revólver que ya vimos en la gráfica, y ese revólver tiene una capacidad para 5 tiros, 5 disparos. Y él percutó los 5 disparos. Oh. Solo 4 golpearon directamente el cuerpo de John Lennon. Más tarde vamos a ir viendo dónde se generó esos impactos balísticos. Y el quinto golpea una de las ventanas del edificio. Es decir, también en la misma dirección donde estaba el cuerpo de John Lennon. Ahora, hagamos un pequeño, ¿cómo se diría? Paréntesis. Es llamativo la frase que decía anteriormente Juan Andrés respecto a lo que dice en Rolling Stone, porque además se compara con dos personajes que mueren en situaciones muy distintas a la de Lennon. Sid Vicious muere de sobredosis y James Dean se termina perdiendo la vida en un accidente automovilístico en su famoso auto Spider, creo que es el modelo. Sí. A Lennon lo matan. Me parece que es muy complejo, por eso le hace esta diferencia de los héroes vivos y los héroes muertos. Creo que es una frase bastante llamativa. Y respecto a lo que preguntaba la Monty... Claro, porque él era pro vida, o sea, solamente Sid Vicious era una persona reventada, digamos, pero gran referente de Sex Pistols. Y James Dean, él tenía esa frase de vive rápido y muere joven. Exacto. Entonces, él amaba la vida, era un hippie, era un pacifista. Entonces, digamos, la vida para él era un reforzamiento, al punto que, siendo una estrella de rock, se replanteaba él de, ahora quiero ser un buen padre. Yo ya me dediqué demasiado tiempo a mí y a todo lo que hago. Hoy día quiero procurar de algo que tengo un pendiente, porque no estuve muy presente con Julian Lennon, pero sí quiero estarlo con Sean. Ahora, hay un detalle que es lo que quiero llegar a preguntarle a Carlos, porque está bien, sabemos que los últimos 20 años en Estados Unidos se han provocado un montón de tiroteos en lugares públicos. Pasó a ser lamentablemente una conducta que se ha ido repitiendo en el tiempo, inclusive después de lo de Columbine. Sin embargo, hasta Lennon, yo no recuerdo que pasara algo así. Alguien va a bajar, está a la entrada de su casa, hay un grupo de fanáticos, uno se decide acercar y le percuta 5 tiros. Me parece que va dentro de la mano de la primera oleada de problemas psicológicos que hay en Estados Unidos y donde además puedes portar un arma tranquilamente, porque es legal en Estados Unidos, en tu bolsillo. No sé si el estado de Nueva York funciona así, pero en distintos estados puedes llevarla a cualquier lado. Entonces, me parece que aquí es donde se empieza a abrir esta lamentable conducta de portar armas en público y además atacar a alguien frente a cualquier persona. Exacto, y de hecho, el caso de Lennon, recordemos que él era pacifista, él se acercaba siempre mucho a la gente, era muy cercano, él no tenía problemas de acercarse, sacarse fotografías, tomar, firmar autógrafos, al contrario, él siempre estaba a favor de sus fans, él detenía su vehículo y se acercaba a ellos. Entonces fue muy extraño todas las circunstancias porque la gente lo quería mucho. Entonces ahí es donde entra este personaje, Chapman, con todos sus problemas mentales que a través del tiempo se han ido incrementando en Estados Unidos porque han llegado mucho más veteranos de guerra. Recordemos que esa es la época donde empieza a finalizar la guerra de Vietnam un poquito antes y genera todos los problemas que ya conocemos hasta el día de hoy.